¿Se han preguntado cómo comunicarme con Dios? ¿Cómo puedo tener acceso a Él? Suena algo complicado, suena que está muy lejos, pero realmente no. Cristo Jesús está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Esta semana estudiaremos cómo podemos tener un encuentro con nuestro Dios a través de la oración y del Espíritu Santo. Bienvenidos sean todos a la Escuela Sabática Universitaria. Espero que este estudio sea de gran bendición para ustedes. Y bueno, vamos a comenzar. Dios les bendiga. Bien, es momento de comenzar una nueva lección, un nuevo día, así que bueno, vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a ver la lección número 7. Y para estudiarla, bueno, hemos invitado a grandes personajes de nuestra universidad. Chicos, bienvenidos, es un gusto estar aquí con ustedes. Algunos ya los conocemos, otros son nuevos. Y bueno, pues para que la gente los conozca un poquito más, ¿qué les parece si nos presentamos para entrar un poco más en confianza y así? Vamos a empezar por este lado. Ok, mi nombre es David Inda, vengo de Baja California, del Valle de Mexicali, estudio la carrera de Teología. Bienvenido, David. Gracias. Mexicali es muy lejos, ¿no? Sí, algo. Bueno, Mexicali, ¿hace calor? Mucho calor, así Bastante. que si colportan en verano no vaya. Ok, muy bien, no vayan a trabajar a Mexicali. Muy bien, de este lado. Bueno, hola, mi nombre es Bella Sandoval y soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estudio la licenciatura en Enseñanza en las Ciencias Sociales. Bienvenida, Bellita. ¿Así te llamas, Bella? Sí, Bella Celeste. Bella Celeste. Wow, un bonito nombre, lo consideraré para mis hijos. Yo estaba pensando lo mismo. Anótalo ahí. Ahí lo voy a anotar. Muy bien, y caballero. Bueno, pues mi nombre es Andrés Ortega, soy del Estado de México y estudio la licenciatura en Teología. Es un gusto estar con ustedes. Muy bien, del Estado de México. Bueno, chicos, pues bienvenidos. Es la lección número 7 y vamos a dialogar un poco acerca de ella. Y para hacerlo, ¿les parece si oramos? David, ¿será que puedas dirigirnos? Sí, claro que sí. Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, santo es tu nombre. Te damos gracias, Señor, primeramente por el don de la vida, porque sin el cual no pudiéramos estar aquí. Te pido que bendigas nuestras mentes, Señor, que tu Espíritu Santo baje para que podamos entender tu palabra, el estudio de tu lección de esta semana, Señor. Te pido que permanezcas con nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, y entonces vamos a darle lectura al texto bíblico. Bellita, ¿será que puedas guiarnos? Y vamos a invitarlos a que en sus casas también nos acompañen con la lectura de la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9 y 10. Lucas 11, 9 y 10. Y dice así: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. ¿El 10? El 10 también. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Muy bien. Es una declaración que el Señor Jesús hace. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Y a quién tenemos que pedirle? ¿O cómo hay que pedirle? Es raro, ¿no? Saber que tenemos acceso a muchas cosas, pero... Solo hay que pedirlas. Ajá. Suena imposible, suena raro. Pero aquí no nada más dice que hay que pedirla, sino también hay que buscar. Mucha gente piensa que con orar y pedirle a Dios, Dios le va a dar. No, también tú tienes que buscar para que Dios te dé. Ahora, ¿cómo tenemos que pedirlo? Porque, o sea, es como que, muy bien, necesito un lápiz. Quiero un lápiz. Quiero un Lo lápiz, pides. por favor. Señor, dame un lápiz. O necesito una novia. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero necesito una novia. Y ya, o hay algún método con el cual yo pueda acercarme, pues, o pueda pedir a quién me voy a dirigir. Yo creo que es importante que primero fijemos a quién le vamos a pedir y por medio de qué lo vamos a pedir, ¿no? Creo que dentro de el cómo vamos a pedir o por medio de qué vamos a pedir está la oración. Muy bien. Y el concepto de la oración es más allá de cerrar los ojos y hacer una petición. Estaba leyendo cierta ocasión que una oración incluye también tu diario caminar. O sea, cada que tengas esa oportunidad de que tu mente esté despejada de todo aquel
a todo aquello que te ocupe como ser humano, puedes estar en constante comunicación con Dios. Esa es la oración, la constante comunicación con Dios. Y con Dios, amplificando ya el término, y es algo clave en esta lección, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien, o sea que cuando hablamos de este versículo, cuando nos dice que debemos pedir, pues está hablando de Dios, ¿no? O sea, pídele a Dios, porque Él es el que va a responderte, ¿no? Y si le buscas, pues vas a encontrar respuesta en Él. Y mucha de la gente piensa que no, que solamente podemos hacerlo en el ámbito, digamos, como humano, ¿no? Si necesitas algo, pues ve con tal persona, si necesitas ayuda con algo, pues ve con cierto amigo o así. Pero casi siempre le dejamos a Dios las cosas difíciles. Pero aquí nos está diciendo, o sea, está abriendo lo general, o sea, si necesitas cualquier cosa. Muchas veces vemos a Dios como nuestra última opción, ya que vemos que no podemos, ahora sí decimos, bueno, pues vamos a orar. Mientras que realmente si se lo pedimos desde un principio, pues todo sería muy diferente. La lección habla acerca de un tema que muchas veces nos causa conflicto, ¿no? Y uno de los puntos que habla, aparte de la oración, habla acerca del Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo, por medio del cual nosotros podemos acceder, ¿no? a Dios. ¿Qué es o cómo es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo muchas veces pensamos que es una fuerza o que es algo, o el poder de Dios a hacer algo. Pero en la Biblia dice claramente que son una misma persona. El Espíritu Santo, Dios y el Padre. En el orden está el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que también interactúa con nosotros, no simplemente una fuerza. Muy bien, el Espíritu Santo entonces es parte de la Trinidad. Es parte de la Trinidad. Podemos decirlo así. Y pienso que más que un orden jerárquico es como un juego de roles. Como que cada uno tiene un papel importante dentro de esa Trinidad. Y entonces la Biblia dice que Jesús y el Espíritu Santo comparten. Y me causa mucha controversia porque quisiera saber, entonces, bueno, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso quiere decir que el Padre pues envía al Hijo, ¿no? Pero el Espíritu Santo estaba de acuerdo entonces en que Jesús también participara, porque si es una persona y es parte de la deidad, pues también tuvo que ver en este asunto, en que Jesús viniera al mundo. ¿Ustedes creen que Él estaba de acuerdo en que Jesús participara o le daba su apoyo también? En definitiva, sí, cuando Jesús es bautizado, Lucas menciona que tanto Dios Padre como el Espíritu Santo dan una señal de aprobación, y esta señal es un halo que tenía forma, o así lo vio quien escribe, como de paloma. No era precisamente una paloma, sino era una, vamos a llamarlo una especie de luz que descendió en forma de paloma. Y a través de esto es que se tiene la aprobación tanto del Espíritu Santo como de Dios Padre. Bueno, vamos a la Escritura para poder comprenderlo mejor. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Los invitamos en sus casas a que también abran la Biblia y nos acompañen en el estudio de esta semana. Lucas 3, 21 y 22 dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos que el Espíritu Santo, si nosotros nos vamos a la Biblia, encontramos que se aparece en distintas maneras, ¿no? En forma de fuego, en forma de aceite. Hay distintas maneras en las que podemos identificarlo, y en esta ocasión lo hacen por medio de una paloma. Dice la Biblia en forma corporal. Entonces aparece, y creo que este es el punto en el cual nosotros podemos ver que realmente lo aprueba. Porque si el Espíritu Santo no hubiera estado de acuerdo, pues ¿para qué baja? Mejor no baja, ¿no? Ahí se queda. Nada más había escuchado a Dios, ¿no? Sí, Dios hablando ahí, y el Espíritu Santo pues ni en cuenta. Pero a partir de este momento el Espíritu Santo da su aprobación, y entonces aparece con Jesús. Y el ministerio de Jesús es aprobado y es acompañado
por el Espíritu Santo. Y me gustó algo que dijiste ahorita acerca del lado humano de Jesús. Jesús pues era Dios, ¿no? Pero también tenía un lado humano. ¿Cómo es que entonces le ayudaba el Espíritu Santo en su ministerio? De la misma forma que a nosotros. Creo que cuando Jesús llega a esta tierra, en su forma humana, sufre las mismas condiciones que nosotros como seres humanos. Jesús ya siente, Jesús llora, como cuando murió Lázaro, Jesús pasa hambre, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Todas esas series de cosas que nos caracterizan a nosotros como seres humanos, Jesús tenía ya parte de ello. Y hay una parte que me gusta mucho de esta lección, en la que resalta que el Espíritu Santo, que siempre vinculó a Cristo con el Padre y su misión redentora, es el mismo Espíritu que fortalecería a los discípulos en su jornada de fe. Y me encanta cómo lo dice, vincular a Cristo con el Padre. Cristo vivió como ser humano. Nosotros como seres humanos entonces también podemos ser vinculados con el Padre. Entonces, esa es la función principal del Espíritu Santo en esta tierra, tanto en los tiempos de Jesús como en nuestros tiempos, vincularnos a nosotros con el Padre. Y fíjense, a partir de que Jesús es lleno del Espíritu Santo, entonces comienza a hacer cosas distintas. Vayamos a la Escritura nuevamente en Lucas capítulo 4, versículo 1, donde dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, ya el Espíritu Santo iba con él, estaba lleno del Espíritu Santo. Y más adelante en el versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Qué importante, ¿no? Entonces el rol del Espíritu Santo que ayudó a Jesús en su ministerio. La importancia del Espíritu Santo, que la misma Biblia dice en Lucas, podemos buscarlo, Lucas 12:10, que dice que todo pecado puede ser perdonado. Todo pecado es para el hombre. Dios puede perdonarlo, y si vemos la Escritura nos damos cuenta que en diferentes ocasiones Dios dice: no se preocupen, yo los perdono, me gozo en perdonarlos. Pero hay un pecado que no puede ser perdonado al hombre. ¿Cuál es? La blasfemia del Espíritu Santo. Muy bien, Lucas 12:10, vean lo que dice. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. La importancia, creo, que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas como parte de la Trinidad, que es el único pecado que Dios no nos perdona. Y hay una parte que me gusta mucho, les voy a leer. Dios, el Espíritu Santo, desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, en la encarnación de Cristo y en la redención de nosotros como humanos. Inspiró a los escritores de las Escrituras, llenó de poder la vida de Cristo, atrae y convence a los seres humanos, y los que se muestran sensibles son renovados y transformados por Él a imagen de Dios. Concede los dones espirituales a la iglesia. Imagínense la importancia que tiene el Espíritu Santo, y muchas veces creemos que es solamente, vamos a llamarlo así, un brazo armado de Dios, ¿no? La importancia que tiene el Espíritu Santo, que fue parte fundamental desde la creación de este mundo a la encarnación de Cristo Jesús como un ser humano que vino y sufrió por nosotros, y que murió y que resucitó y que después ascendió al cielo, y ahora es parte de ese plan de redención para con nosotros. Y no solo eso, nos acompaña día a día, y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, podemos llegar a ser transformados por Él. Vamos a ir a una pequeña pausa, y entonces vamos a volver y vamos a tocar un tema muy importante, que es el rol de la oración, cómo esto nos conecta con Dios y con el Espíritu Santo. Así que vamos a analizar entonces cuál es la importancia de la oración en la vida de un cristiano. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera,
lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios. De modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Bien, hemos regresado y es momento de continuar con el estudio de la lección. Como vimos hace unos momentos, muchachos, el Espíritu Santo es muy importante y fue muy importante no solamente en la vida de Jesús, como nos decías, sino también fue importante en la vida de los discípulos y en la vida de los cristianos y en la vida de muchas personas. Así también es muy importante para nosotros. Ahora, aparte del Espíritu Santo hay otro elemento, el cual es la oración. ¿Por qué es tan importante o cuál es el rol, por qué es tan importante para los cristianos la oración? Antes de tocar el tema me gustaría saber en qué consiste la oración. Es importante saber en qué consiste una oración. Hay un ejemplo claro en 2 Samuel 22:7. Muy bien, vayamos a la escritura, 2 Samuel 22:7. 22:7. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Aquí vemos en qué consiste la oración, es el clamor del alma necesitada. Muchas veces pensamos que tenemos que orar cuando estamos en una necesidad, pero también podemos orar cuando estamos en alegría. La oración no es necesariamente estar de rodillas o cerrar los ojos, es el caminar día a día con Dios, contarle como si estuvieras con una persona cercana. Mucha gente tiene muy lejos a Dios en ese aspecto. En la Biblia menciona que Daniel oraba 3 veces al día arrodillado, pero yo me imagino que un hombre como Daniel debió haber orado, no sé, como cada que él podía para llegar hasta donde él llegó y como Dios salvó su vida. Muy bien. La oración es el acto entonces de comunicarnos con nuestro Dios, de poder hablar con Él como a un amigo. Más que todo como un amigo, ¿no? Porque uno nunca quiere hablar con alguien que... desconocido. Sí, o alguien que te asusta o así, hasta con el papá. Bueno, a mí a veces me daba miedo hablar con mi papá, ¿no? Sí. Cuando hacías algo malo. Pero, a todos. Pero con Jesús es distinto porque puedes comunicarte con Él realmente como un amigo, o sea, contarle todo, sacarlo todo. Y la importancia, ¿no? De en qué momento podemos acercarnos a Dios, a Jesús en oración. Como tú lo decías, ¿cómo acercarte a una persona que has hecho algo malo y que sabes que lo más seguro es que tu amigo se hubiese molestado contigo, ¿no? Claro. O en este caso tu papá, sabes que, papá, ¿qué crees? Pues choqué o reprobé X materia en la escuela. Y sabes que es regañada segura y no sé, con Dios no es igual. Puedes equivocarte y puedes pedir perdón por tus errores y sientes una tranquilidad como si las cosas fueran tan diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y creo que es muy especial en ese sentido. Puedes no solo platicar cuando has hecho algo malo, no solo puedes pedirle cosas, puedes llevar la experiencia de la oración más allá. Alguna vez un maestro me decía, tienes que contarle a Dios hasta lo que tú crees que no le interesa. A Dios le interesa si juegas fútbol, a Dios le interesa tu elección de pareja, Dios creó el matrimonio, le interesa con quién es la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Entonces, le interesa hasta el más mínimo detalle de tu vida. Mismo Juan, en capítulo 3, versículo 16, que lo decías hace un rato, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Si nos ama tanto como para dar a su Hijo, ¿cuánto más por no interesarse por la cosa más mínima, el más mínimo detalle de cada uno de nosotros? Esa es la importancia de la oración en cada uno de nosotros. Completar ese espacio que Cristo dejó, que nosotros mismos hicimos a un lado cuando Adán y Eva fueron echados del Edén. Dios no necesita saber lo que nos está pasando. Él ya sabe lo que nos pasa, simplemente que eso nos acerca a Él y nos prepara para la bendición que nos va a recibir. La oración no baja a Dios, nosotros subimos a Dios. Esa es la que tenemos que tener, la definición en oración. Como Él menciona, Dios ya sabe todas nuestras necesidades, o sea, ¿para qué sentido orar? O sea, realmente, como decía el versículo principal, solamente pide y se te va a dar. O sea, Dios ya sabe todas nuestras necesidades, pero pues no van a llegar si nosotros no se los pedimos y estamos en comunicación con Dios.
Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia, una disyuntiva, ¿no? Nuestra vida se basa en elecciones, elegir entre el bien y el mal. Entonces, creo que cada que nosotros tomamos una decisión, debemos preguntárselo a Dios. ¿Qué opinas tú de, no? Y prácticamente nuestra vida todo es decisiones. Señor, ¿me como 2 tortillas o 3 tortillas? ¿Qué crees que me da mejor, no? Ese tipo de cosas que a lo mejor nos dan risa, pero estoy seguro que Dios se interesa por ello. Dios se interesa por ello. Y, claro, por tu la salud, lección, para que no comas tantas claro. tortillas. Aprieta la camiseta, Y en la lección es lo que nos dice, la vida de oración de Jesús fue así. Jesús oró en su bautismo, Jesús oró en las elecciones de sus 12 discípulos, Jesús oró por sus discípulos, oró antes de la transfiguración, oró en el Getsemaní antes de morir en la cruz del Calvario y oró entregando su vida en las manos de Jesús. O sea, su vida fue de constante oración. La misma Biblia nos dice que de muy temprano, muy de mañana, Jesús ya estaba orando. Jesús se encontraba orando. Hay muchos ejemplos en la Biblia, no solo de Cristo Jesús, sino de otros personajes bíblicos que también estaban orando y en constante oración con Dios, en constante contacto con Dios. Ahora, adelante. También recordemos la noche del Getsemaní, la noche de la transfiguración de Dios, cuando el juego de la humanidad pendía de un hilo. ¿Cómo fue que Jesús ganó esa victoria orando? ¿Cómo fue que Jesús vino a salvarnos a ti y a mí? Y cómo la ganó fue orando, diciéndole al Padre que se hiciera su voluntad y no la de Él. Es importante recalcar que la oración es muy, muy importante en la vida del cristiano. Pues aún así, si Jesús tenía la necesidad de orar nosotros, que Él era Jesús, pues obviamente mucho más tenemos esa necesidad de lo que es la oración. Ahora, ¿habrá alguna oración, es decir, porque muchas personas dicen, bueno, yo no sé orar, ¿no? ¿Habrá alguna oración como modelo, algo en lo cual nosotros podamos basarnos y decir, bueno, mira, hay que orar así, de esta manera, ¿no? ¿O cómo debemos orar? ¿Habrá en la Escritura algunas algo? condiciones? Sí, o alguna manera en la que hacerla, ¿no? ¿Algún ejemplo o yo qué sé? Lucas 11, del 1 al 4, Celeste, si nos ayudas a leerlo, por favor. Lucas 11, del 1 al 4. Esa es la oración con la que Cristo nos dijo, si no saben orar, pueden empezar a hacerlo así. No quiere decir que esa sea nuestra oración todos los días, porque creo que nadie de nosotros hacemos lo mismo todos los días, ¿no? Claro, Entonces, claro. Es muy importante. Dice, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Continúa. Uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle. Y si el que está delante le contesta, no molestes, ya que cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les dijo, aunque no se levantara por ser amigo suyo, si se levantara por ser impertinencia, le dará cuando se lo necesita. Así que yo les digo, piden y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes sea su padre sino el hijo que pide un pescado se le dará a cambio una serpiente? ¿O si pide un huevo se le dará un escorpión? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará las cosas. Me encanta una parte del versículo que dice, no importa que no se levante porque es su amigo. Por la pura impertinencia de irlo a levantar en la noche se lo va a dar. Y imagínate cómo lo compara Jesús, ¿no? O sea, no importa qué cosa es lo que estés pidiendo. Si yo creo que es para tu bienestar, te lo voy a entregar. O sea, no importa el momento, tiempo o lugar en el que tú lo pidas. Si es para tu bien y creo que en eso que me estás tú pidiendo puedes entregar o puedes darme la gloria a mí en esa decisión, te lo voy a dar. Fíjense qué tan importante es entonces que nosotros acudamos a Dios, ¿no? Porque Él ahí dice, Él te va a dar todo. Solo tienes que pedirlo y buscarlo y listo, ahí yo te lo voy a dar. Ahí va a estar todo. Ahora, también nos da una oración modelo en la cual nosotros vamos a encontrar distintos elementos dentro de la oración.
muchos conocemos esta oración como el Padre Nuestro, ¿no? Y es que empieza diciendo, resulta que los discípulos le dicen a Jesús, bueno, Señor, pues enséñanos a orar, ¿no? Tú oras un chorro, bastante tiempo te la pasas orando, enséñanos. Y entonces Jesús les dice, bueno, ustedes quieren orar, oren de esta manera. Y entonces comienza a narrar el Padre Nuestro, una oración modelo que realmente me gustaría invitarlos en casa a que analicen esta oración. No es nada más como de repetir, sino tiene elementos distintos que van a ser de vital importancia para la vida del cristiano. No sé si alguien en breves palabras le gustaría comentar alguno de estos elementos. Creo que todos son importantes, pero ¿alguno que alguien quisiera comentar? La parte inicial, me encanta como dice, Padre Nuestro, Padre que estás en los cielos. La simple palabra de Padre nos dice la manera cercana en la que Cristo, o en la que Dios está con nosotros. Padre, ¿qué persona hay más cercana a nosotros que nuestro Padre? Y que estás en el cielo. No solamente Dios está en el cielo, sino está con nosotros en la tierra. Padre Nuestro que estás en el cielo. La importancia que tiene Dios para nuestras vidas, que es tan cercano, como también para todo el universo. ¿Qué hay más alto que el cielo? Muy bien. El versículo es algo que mucha gente se aferra a lo que dice la oración modelo. Es una oración muy bonita, es una oración que Dios le dio a los discípulos para que la fueran, más no que la repitieran con ese mismo significado, porque Dios dijo un ejemplo. Entonces, la oración es algo tan bonito y tan lindo cuando aprendes a hacerlo de una manera tan natural, porque la oración está en nuestro ser y eso viene desde el fondo de nuestro corazón. Eso es lo que es la oración. Dios le dice lo que le salió del fondo del corazón a Dios y por eso es algo tan sincero y tan puro, porque salió del mismo corazón de Dios. Fíjense, quisiera terminar leyéndoles el versículo número 13 de Lucas capítulo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, nosotros los humanos, que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Amén. O sea, el Espíritu Santo no es algo lejano, es algo a lo cual nosotros podemos acceder por medio de la oración. Y la oración es un elemento que nos acerca a Dios. Y me gustaría invitarlos, chicos, y me gustaría también invitarlos en casa a que oremos, comuniquémonos con nuestro Dios, platiquemos con Él y de esta manera veamos los frutos de una relación con Cristo Jesús. Busquemos al Espíritu Santo de tal manera que podamos tener un encuentro con Él así como lo tuvo Jesús. Muchas gracias por acompañarnos, muchachos. Muchas gracias también por su participación. Gracias por invitarnos. Los invitamos a ustedes también en sus casas a que visiten escuelasabaticauniversitaria.org, donde van a encontrar distintos recursos para el estudio de esta lección. Dios les bendiga.